ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana está con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, muy contento de estar con ustedes. Gracias, encantado de estar con este tremendo equipo. Gracias que te interrumpí. ¿Qué hacemos con este asunto del impuesto y las compras de internet de $200 para abajo? ¿Qué va a pasar? No, yo pienso, yo decía la semana pasada que ese es un tema que tiene que explicarlo el ministro de Hacienda, porque ustedes saben muy bien que la Dirección General de Aduana depende del Ministerio de Hacienda, no del Ministerio de Economía. Y por tanto es un tema en el que yo no me quiero involucrar, porque no quiero, obviamente, evadir o invadir un terreno que le corresponde al Ministerio de Hacienda. O sea, yo pienso que ellos tendrán que explicar claramente las razones que le han llevado a tomar esa decisión. Pero reitero, desde hace ya varios años, desde el año 2007, se estableció una desvinculación entre las atribuciones de economía y las atribuciones de Hacienda. Nosotros ya no manejamos política fiscal. La política fiscal se maneja en el Ministerio de Hacienda. Y por tanto es un tema que está reservado al Ministerio de Hacienda. El viernes estuvo por aquí el director general de Aduanas, hizo una explicación muy interesante, con muchos datos y juicios de valor y todo eso. Y yo creo que nosotros, la ciudadanía, bueno, quedamos satisfechos. Vamos a ver qué va a pasar. Sí, hoy hay un trabajo que sería bueno que se vea, una interpretación del asunto, escrito por el economista Andy Dauager, que sería bueno que se lea a los fines de orientar en lo que tiene que ver con este tema. Sí, el señor Corripio también hizo un análisis acerca de eso, un análisis muy interesante, prácticamente coincidiendo con el ministro de Aduanas. Señor ministro, hemos visto declaraciones suyas en los últimos días. Usted entiende que para resolver algunos problemas en este país hay que eficientizar el gasto público. Entonces, usted que ha sido ministro de los últimos gobiernos, más de 12 años, usted participando en la dirección de este país, ¿dónde usted entiende que no se ha sido eficiente? ¿Cuál es el ajuste que hay que hacer? No, yo creo que un elemento fundamental y que es un reclamo permanente de la sociedad es que primero hay que hacer un gran esfuerzo por garantizar la transparencia en el ejercicio del gasto público. O sea, yo pienso que el tema de la eficiencia viene primero por ahí, es garantizar que la ciudadanía esté consciente que los recursos públicos que le da el gobierno, porque los recursos que maneja el gobierno son recursos que los da la ciudadanía, que esos recursos están siendo manejados de manera transparente. Y yo creo que el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno en la dirección de garantizar que las licitaciones de obras del Estado se hagan de manera transparente, que las compras del gobierno se hagan de manera transparente, que las asignaciones de obras públicas se hagan de manera transparente. Yo creo que el esfuerzo que hizo el presidente Medina cuando llegó al gobierno y decidió licitar los permisos de importación, fundamentalmente de agricultura, va en la buena dirección. Y yo creo que eso también ayuda primero a transparentar y a asegurarle al gobierno más recursos a los fines de que lo pueda destinar a obras que son fundamentales para el desarrollo de la sociedad dominicana. En ese sentido también yo creo que el esfuerzo que se viene haciendo desde la Oficina Nacional de Presupuesto en la dirección de informar periódicamente la manera como se están gastando los recursos públicos también va en la buena dirección. Yo siempre señalo, y es bueno que ustedes lo recuerden, que durante los gobiernos del doctor Balaguer y durante el primer gobierno del presidente Fernández, fue una práctica normal que lo que en aquel momento se conocía como la Oficina Nacional de Presupuesto publicara mensualmente en los periódicos de circulación nacional un informe en donde se detallaban los ingresos, los gastos y los recursos de financiamiento que le entraban al gobierno. Inclusive es muy interesante porque en esa página se publicaban inclusive, en el caso de las asignaciones de obras públicas, se publicaba a quienes se le estaba pagando mensualmente. De manera que la población dominicana, el país, podía tener una idea clara de cómo se estaban usando los recursos. Yo creo que
eso se fue perdiendo en los últimos años y yo pienso que eso se está rescatando ahora y eso yo creo que habla bien del esfuerzo que está haciendo el presidente Medina en la dirección de diafanizar el uso de los recursos públicos. Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Temístocles Montaz, usted ha estado realizando una serie de actividades políticas en todo el territorio nacional y en muchas de ellas ha hecho algunos pronunciamientos muy fuertes en contra del expresidente de la República, Leonel Fernández. ¿A qué se debe ese cambio suyo ahora pronunciándose de esa manera del expresidente de la República? Mire, yo diría que no se trata de pronunciamientos fuertes. Yo creo que lo que se está tratando es de establecer ante la sociedad dominicana de que en el PLD hay pluralidad, primero. De que en el PLD no hay un pensamiento único. Y segundo, yo creo que dejar claramente establecido de que hay una diferencia clara entre la concepción que tiene el presidente Fernández del liderazgo de la concepción que tengo yo del liderazgo. O sea, yo creo que el presidente Fernández, y lo he dicho, tiene una visión mesiánica, providencial del liderazgo. Cree que el liderazgo implica transferir la antorcha cuando el líder le da la gana, y yo entiendo que no, que en la democracia, primero, no hay liderazgo mesiánico, ni hay liderazgo providencial. En la democracia hay líderes, y por tanto, también un elemento trascendental es entender que en la democracia el liderazgo se transfiere por voluntad del pueblo, no por voluntad personal de alguien que se abroga la categoría de líder indiscutible del país. Eso es lo que yo he querido transmitir y he insistido de manera reiterada frente a la militancia del partido, que el peor error que se puede cometer en una democracia es hacer a alguien imprescindible e insustituible. Y he dicho que en gran medida el hecho de que la República Dominicana sea hoy lo que es hoy, con todo y su problema, tiene que ver con el hecho de que históricamente hemos tenido gente que se han abrogado, o se han erigido en imprescindibles e insustituibles, y que cuando eso ha ocurrido, eso ha terminado generando desgracia en la República Dominicana. Pedro Santana llegó a creerse imprescindible e insustituible y terminó anexando el país a España. Eso nos costó la guerra de la Restauración. Buenaventura Báez también se llegó a creer imprescindible e insustituible, y lo menos que intentó fue anexionar el país a los Estados Unidos. Lili creyó también que era imprescindible e insustituible, y lo mataron en 1899, pero su consecuencia no fue simplemente su muerte, sino además que 6 años después, aquí como consecuencia del desorden que había generado Lili durante esos 12 años, los americanos vinieron y asumieron el control de las aduanas, y durante 35 años el país perdió una parte importante de su soberanía, porque desde 1935 hasta 1940 los americanos controlaron las aduanas. Eso fue el resultado de esos 12 años de Lili. Horacio Vázquez intentó extenderse demasiado en el mandato. Lo eligieron primero por 4 años, después amplió el mandato a 6 años, quiso ir luego a una modificación de la Constitución para ir hasta 1934, y eso le significó a la República Dominicana la dictadura de Trujillo. Y la dictadura de Trujillo es el sumum cum laude de lo que significa tratar de convertirse en imprescindible e insustituible. Aquí todo el mundo sabe, ustedes son mayorcitos todos, que aquí lo menos que se llegó a generar en ese contexto de continuismo de Trujillo fue la idea de que este país no se podía sostener sin Trujillo, de que Trujillo era prácticamente imprescindible en la República Dominicana. Y en las casas nuestras se ponían, en esta casa Trujillo es el jefe. O sea, no era el padre de la familia ni la madre de la familia, era Trujillo el jefe de la familia, el jefe del hogar. Por tanto, se llegó a generar una situación de que sin Trujillo este país no estaba en condiciones de existir. Y eso es lo que ocurre cuando pretendemos vender la idea de un líder mesiánico, de un líder providencial. Sabemos lo que nos costó a nosotros la dictadura de Trujillo. Culminó en el año de 1961 con su muerte, pero la consecuencia no fue solamente la muerte de Trujillo, La consecuencia no puede desvincularse a la intervención militar del año de 1965 de ese periodo de 31 años de Trujillo. Por tanto, yo creo que hay que tener muy claro que el continuismo en el ejercicio del poder no ha permitido consolidar, primero, la estabilidad
del país, no ha permitido consolidar el desarrollo democrático del país. Yo siempre señalo el caso desde el propio doctor Balaguer, que duró 22 años en el poder. ¿Qué le costó al país? Al Partido Reformista. El Partido Reformista se ha convertido en un partido marginal precisamente porque no se permitió dentro del Partido Reformista la alternancia, la posibilidad de renovar el liderazgo político dentro de esa organización. Y lo que yo señalo es que nosotros en el Partido de la Liberación Dominicana, que somos seguidores de Juan Bosch, que fue un luchador por la democracia, que fue el primero que trató de mostrar que la democracia era alternabilidad en el ejercicio del poder, cuando en la Constitución del 63 él mismo prohibió la reelección presidencial, porque con eso le estaba diciendo al país que la democracia, a diferencia del continuismo, es alternancia en el poder. Si Juan Bosch hubiese durado sus 4 años en el poder, Juan Bosch iba para su casa a los 4 años. Pero aquellos que duden de que no fue sola, aquellos que piensen que nada más fue en el 63, que no se olviden que el PLD, cuando se constituyó en el año de 1973, sus primeros 5 años fue de lucha contra el continuismo del doctor Balaguer, porque Juan Bosch decía que no había manera de desarrollar la democracia en un contexto continuista. Y quiero que quede claro que no es un problema personal, es un problema de idea, es un problema ideológico, que el PLD es una fuerza democrática, una fuerza que se forjó por la construcción de la democracia en la República Dominicana, en lucha contra el continuismo. No puede ahora convertirse en un abanderado del continuismo, avalando la idea de que en el PLD hay un líder. No, en el PLD hay líderes, no un líder, hay líderes. Y la evidencia concreta de que en el PLD hay líderes es Danilo Medina, que está gobernando la República Dominicana, que en algún momento llegó a ser vendido por determinados sectores del propio PRD como un hombre sin carisma y sin carácter, y que sin embargo hoy es el presidente mejor valorado de América Latina y el mejor valorado de la República Dominicana. Y eso en gran medida lo que valida es la necesidad de alternar el liderazgo para que la gente pueda ver que no es uno solo el que puede gobernar la República Dominicana. Ese es mi planteamiento. Y hablando de Danilo Medina, señor Temístocles Montaz, ¿se va para su casa? ¿Usted cree que seguirá los consejos de sus más cercanos colaboradores de que 4 años más? Mire, yo he sostenido, yo conozco a Danilo. Cuando Danilo decidió irse del gobierno en el año 2007, su argumento era que la reelección era dañina para la institucionalidad del país. Y eso lo hacía en un contexto donde la reelección estaba permitida constitucionalmente. Porque ustedes recuerdan que Hipólito estableció la reelección presidencial por 2 periodos y nunca más. Leonel ganó en el marco de esas elecciones, de manera que Leonel tenía derecho a una reelección. Y Danilo argumentaba en el 2007 que él entendía que la reelección era dañina para el desarrollo institucional del país y que lo mejor era que Leonel se fuera. Yo digo, bueno, si ese era el argumento del presidente Medina en un contexto donde la reelección estaba permitida, y déjenme decirle, yo soy amigo de Danilo, soy su compadre inclusive. Yo creo que Danilo es el tipo de político diferente que este país necesita. Yo creo que aquí hay que hacer política de manera diferente. Y yo creo que con eso Danilo en gran medida le daría continuidad a lo que Juan Bosch prácticamente nos enseñó a nosotros. Y por esa razón yo señalo, si en un contexto donde la reelección estaba permitida, Danilo la objetó. Ahora que no está permitida, yo no creo que Danilo va a tirar su palabra por la borda, porque creo que Danilo es un hombre de palabra. Sí, ingeniero Juan Temístocles Montaz, usted está estructurando un proyecto presidencial, está recorriendo el país, y ante esas aspiraciones, pues el pueblo quisiera escuchar más cosas sobre lo que usted haría en un eventual gobierno suyo. En el periodo 1996-2000, el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, del cual usted ha estado en todos los procesos y en todos los gobiernos, entre las 3 personas de mayor influencia, realizó un proceso de reforma a la empresa pública. De manera especial quiero concentrarme en el caso de la CDE, donde fueron vendidas el 50% de las acciones de las empresas públicas. Y a usted se le ha colocado siempre en el centro de este proceso como el protagonista y principal promotor de todo este tiempo y este cambio en las instituciones del Estado. Y muchos dicen que su posición de corte neoliberal implica que el Estado no participe de los mecanismos de producción de República Dominicana. ¿Usted continuaría
con ese espíritu de venta de las empresas del Estado en un eventual gobierno suyo? Yo creo que lo primero que debemos aclarar es lo que tú señalas sobre el neoliberal. Yo insisto que aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer los calificativos, porque es muy fácil endilgar una determinada posición a una persona sin profundizar. Yo creo que lo que se hizo en el periodo 96-2000 no tiene nada que ver con neoliberalismo. Es lo que está haciendo China hoy, es lo que está haciendo Cuba hoy. O sea, nosotros hemos insistido que esa reforma no implicó la transferencia de los recursos del Estado al sector privado. Se hizo un esquema que ha sido validado históricamente, inclusive por la socialdemocracia, la de apostar a una economía mixta. Eso ha sido prácticamente la validación de la socialdemocracia a nivel mundial. Nosotros no transferimos los activos del sector eléctrico, están ahí, inclusive si lo hubiéramos transferido no estuvieran ahí ahora. De manera que si nosotros hubiésemos privatizado totalmente el sector, yo validaría tu planteamiento de que entraba dentro del esquema neoliberal. Pero lo que se hizo no fue eso, lo que se hizo fue lo que se está haciendo en Cuba, lo que se está haciendo en Rusia, lo que se está haciendo en Rusia, lo que se está haciendo en China, lo que están haciendo inclusive los venezolanos. De manera que hay que tener mucho cuidado, porque en realidad eso se hizo en gran medida con el propósito deliberado no de debilitar al Estado, que sí estaba debilitado como consecuencia de la sangría que representaba el sector en las condiciones que operaba. Se hizo con el propósito de fortalecer el Estado. Y yo diría que, como tú bien señalas, el neoliberalismo lo que busca es el debilitamiento del Estado, no el fortalecimiento del Estado. Aquí a mí se me endilga de todo. O sea, pero resulta que también cuando se hablan de la reforma tributaria, es a Temístocles Montás a quien se le endilgan las reformas tributarias. Pero resulta que las reformas tributarias se hacen para fortalecer la capacidad fiscal del Estado. Y cuando tú hablas de fortalecer la capacidad fiscal del Estado, tú no estás hablando de neoliberalismo. El neoliberalismo lo que ha hecho en el mundo es debilitar a los estados, es tratar de reducir el poder fiscal del Estado fundamentalmente. En Europa y en Estados Unidos el debate entre los neoliberales y los no neoliberales es cómo debilitar fiscalmente al Estado. Aquí lo que hemos hecho nosotros durante años y años es luchar por hacerle ver a la población de que si queremos construir un Estado benefactor, un Estado del bienestar, es fortaleciendo al Estado, no debilitando al Estado, y que todo lo que se oriente en la dirección de debilitar al Estado es dañino para ese objetivo final de construir un Estado del bienestar, un Estado benefactor en la República Dominicana. De manera que yo diría que hay que tener mucho cuidado a la hora de abordar el planteamiento de que se trataba de una posición neoliberal, cuando era todo lo contrario. Lo que estábamos buscando era fortalecer el Estado en un contexto de un sector que todos los años le estaba sacando dinero enorme al gobierno, que muy bien podía ser utilizado en educación, en salud y en seguridad social. Hemos sido nosotros desde el gobierno los que hemos estado validando la necesidad de poner en marcha una política social progresiva. Fue en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo donde se instrumentó la Ley de Seguridad Social. Y la Ley de Seguridad Social no tiene nada de neoliberal. Lo que se buscaba en gran medida era crear un sistema de protección social para ayudar a los dominicanos a resolver problemas de pobreza y de desigualdad en la República Dominicana. O sea, ¿un gobierno suyo seguiría con esa política de reforma pública? Yo lo que insisto es lo siguiente: si llegamos a ser presidente de la República, nos vamos a enfocar en tratar de luchar por hacer de la sociedad dominicana una sociedad de incluidos, no de excluidos. Y para eso tendremos que seguir profundizando en la construcción de un sistema de protección social en la República Dominicana. Tendremos que seguir insistiendo en educación, pero educación que tenga más recursos, pero que también sea una educación de más calidad. Tendremos que seguir insistiendo en un mejor sistema de salud en la República Dominicana. Tendremos que seguir insistiendo en una política de vivienda que le garantice vivienda a los dominicanos. Eso no tiene nada que ver con el neoliberalismo. Yo creo que por el contrario, yo creo que de lo que se trata es de un Estado que sea promotor del desarrollo. Usted es uno de los dominicanos que más cree y se ampara en las estadísticas. Yo tengo 2 estudios que usted mandó a hacer.
Y uno de esos estudios lo hizo, encargó, creo que a Miguelito Seara, ¿verdad? ¿Te recuerdas? En 2008, 2000. Para el programa, para el PNUD. PNUD. Es una radiografía de la más seria y sincera que se ha hecho en el país, de la pobreza bárbara que tiene esta nación. La conclusión es que se genera riqueza provocando pobreza. Y es un informe terrible, demoledor. Yo no veo cambio en eso, don Temito. Yo veo la misma pobreza, la misma reproducción de la pobreza, los mismos mecanismos que generan pobreza en la República Dominicana intactos, salvo cuestiones cosméticas y momentáneas. ¿Este país puede salir de la pobreza con este modelo? Porque yo creo que a la hora de evaluar el tema de la pobreza hay que entender el porqué de la pobreza. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué si la economía dominicana ha crecido tanto, por qué aquí no ha habido reducción importante de la pobreza como ha ocurrido en otros países? Y yo lo que he señalado es que si bien es cierto que la economía dominicana ha crecido bastante, lo ha hecho en un contexto de mucha volatilidad. El problema es que no es lo mismo que tú crezcas de manera permanente 4 o 5%, que tú crezcas un año 7 y que el año siguiente crezca 2 o crezca 1. O sea, lo que tú avances en un año se te pierde en el año siguiente. Y ese ha sido el problema. Si ustedes ven el comportamiento histórico de la economía dominicana, se van a dar cuenta que parece una sierra. Sube y baja, sube y baja. No ha habido estabilidad en el crecimiento. Y eso, obviamente, lo que tú avances en un año lo pierden en otro año. Pero además, el problema medular es que eso se ha dado en un contexto en donde el país, hasta el año del 2004, no había podido desarrollar un sistema de protección social. Y yo quiero explicar eso, porque mucha gente se pregunta cómo es posible que habiendo reducido el crecimiento económico del país tan poco en el año 2003, la pobreza se incrementara de manera tan impresionante. Por ejemplo, si usted evalúa el comportamiento de la mayoría de los países de América Latina, usted se va a encontrar que cuando la economía decrece un punto 3 o un 1%, aumenta la pobreza, pero no tanto como ocurrió aquí en la República Dominicana. Aquí, para un decrecimiento menor al 1%, de buena primera la pobreza se metió en un 43% según las medidas del Banco Mundial. O sea, pasamos de un 28% a un 43%. Ahora, ¿qué explica eso? Que en un periodo de un año la pobreza se incrementara en alrededor de 1,5 millones más de dominicanos, que no teníamos sistema de protección social. Y cuando se produce una caída de la economía, entonces gente que está en los sectores medios de la población automáticamente caen en medio de la pobreza. El problema es que ahora, a lo largo de los últimos años, y ahí viene todo el tema del por qué no se puede hablar de neoliberalismo en los gobiernos del PLD, es que a partir del 2004 aquí se empezó a construir un sistema de protección social. Cuando llegamos al gobierno en el año 2004, aquí solamente había un 19% de la población que tenía seguro social. Hoy más del 60% de la población tiene seguro social. Y eso lo que significa es que hay gente que hoy, frente a una eventualidad de una crisis, esa gente tienen cierto nivel de protección. Pueden asegurarse de no caer bruscamente en la pobreza. La aspiración del presidente Medina es llevarla al 100%. Si él no la lleva al 100%, yo soy de los que estoy comprometido, si llego a ser presidente de la República, a garantizar el 100% de aseguramiento en seguridad social en la República Dominicana. Entonces, esa situación es lo que explica que con toda la crisis que tuvimos en el año 2008, la que tuvimos en el 2009, la que tuvimos en el 2010, que fueron crisis que se generaron como consecuencia de los problemas internacionales, el problema del incremento de los precios del petróleo, que ustedes saben que llegó aquí casi a $150 el barril, que luego en el año 2009 se produjo la crisis económica internacional que desplomó la economía mundial, que luego volvimos a tener incremento de los precios del petróleo. Con todo y eso, si ustedes observan el desenvolvimiento social del país, no hubo incremento de pobreza y ni siquiera de desigualdad social en ese periodo, de manera que se ha estado trabajando en la dirección de ir resolviendo esos problemas. Ahora, eso no quita que nosotros no nos demos cuenta de que hemos llegado a un punto en donde hay que reorientar cosas. Es verdad, aquí ya con el modelo económico que tenemos, con la manera como opera el aparato productivo dominicano, no hay muchas cosas que podamos lograr. Hay que reorientar esto. ¿Por qué razón? Porque una de las cuestiones fundamentales que contribuye a hacer de una sociedad
más igualitaria es que se genere trabajo y trabajo de calidad, ¿eh? Cuando hablo de trabajo de calidad es gente que reciba un salario digno y que además pague seguridad social. El problema que hemos observado, y eso lo hemos dicho nosotros desde el gobierno, no nos lo ha dicho nadie, es que en los últimos años el grueso del empleo que se ha generado en la República Dominicana se ha generado en el sector informal. Y el sector informal es informal porque no paga seguridad social. Son gente que están totalmente desprotegida. Por esa razón yo entiendo que sí, que hemos llegado a un momento en donde el país está abocado a producir una transformación de su aparato productivo. Ingeniero Juan Temístocles Montaz, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es usted partidario de que en esta segunda mitad del gobierno del presidente Danilo Medina se aplique una reforma tributaria, una reforma fiscal, una rectificación fiscal, como se le quiera llamar en la República Dominicana? Y por otro lado también su posición con relación a la modificación del Código Laboral. Mire, déjeme decirle una cosa. Yo creo que el presidente Medina ha sido ya muy reiterativo y obviamente los funcionarios más cercanos al presidente Medina lo han dicho, de que ya en lo que resta de su administración no habrá reforma tributaria. Obviamente eso no significa que no abordemos uno de los pactos que están contemplados en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ustedes recordarán que cuando inclusive en este mismo programa nosotros comenzamos a promover la Estrategia Nacional de Desarrollo, hicimos un programa, don Álvaro debe recordarlo, allá en el Palacio Nacional, que se transmitió obviamente a todo el país por el gobierno de la mañana. En tu despacho. Es muy claro. Se dejó claramente establecido que con el propósito de lograr sentar las bases para que el país echara hacia adelante, teníamos que plantearnos 3 pactos. El pacto por la educación, el pacto por la electricidad y el pacto por los recursos. El pacto fiscal. Pero siempre quedó claro que el pacto fiscal no era simplemente un problema de darle más dinero al gobierno. Y yo siempre he dicho, y lo quiero reiterar a ustedes aquí, que es bueno que la población sepa que cuando se habla de política fiscal, se habla de política de ingreso, de política de gasto y de política de financiamiento. Obviamente si el pacto lo reducimos solamente a política de ingreso, sería eso que tú señalas, hacer reforma tributaria. Pero no se trata de eso. Yo he dicho de manera reiterada que este es un país que está reclamando de manera permanente la necesidad de que haya un gasto, como se planteaba dentro de un rato, de que el gasto del gobierno sea un gasto efectivo, sea un gasto eficiente, que sea transparente. Y por tanto, un pacto fiscal tiene obligatoriamente que abordar el tema del gasto del gobierno. ¿Cuáles son las prioridades del gobierno y cómo es que el gobierno va a gastar los recursos que la población le está asignando? Porque es la población que asigna los recursos. Y concomitantemente con eso tendrá que discutirse también el tema del financiamiento. ¿Por qué? Porque les reitero, eso es lo que es la política fiscal, ingresos, gasto y financiamiento. O sea, yo creo que todo el mundo sabe, porque se ha discutido, que en ese contexto de financiamiento este país se ha excedido en los últimos años. Ya nosotros tenemos un nivel de endeudamiento alto. Eso no lo ha ocultado la administración del presidente Medina. El presidente Medina ha reconocido que ya el tema de la deuda es un tema preocupante y que por tanto hay que prestarle atención a eso. Entonces, en un pacto fiscal, ese es un tema que tiene que ser abordado. El Código Laboral. Yo creo que lo que tiene que ver con el Código Laboral es fundamental que lo que surja de ese código no vaya en desmedro de las conquistas sociales que han logrado los trabajadores en la República Dominicana. En algún momento, Temo, don Juan habría dicho en la oposición, entréguenos el sistema energético, la corporación, en 4 meses está todo resuelto. Don Juan llegó a decir eso. Don Álvaro, usted hay una provincia fundamental. Es una pregunta esencial. Porque hay gente que ha llegado a decir, que eso lo dije yo. Que lo dude, hay que darle por la boca. Y resulta que el que dijo eso fue el profesor Juan Bosch. En un momento determinado que había una crisis muy grande, el profesor Juan Bosch, en un contexto donde también había problemas con el Banco Central, le pidió al doctor Balaguer que le entregara el Banco Central y la CDE, y él decía que él resolvía el problema en 3 meses. Obviamente, el profesor Juan Bosch lo dijo. ¿Y te lo pegaron a ti? Me lo pegaron a mí. Todos los malos te lo pegaban a ti. Todos me lo pegaron a mí. Pero obviamente no era posible eso no había manera de abordarlo en 3 meses. Porque el tema eléctrico es un tema ya yo diría que coyuntural. Sí. Es un tema que no se resuelve
si no hay voluntad política. Yo he insistido mucho que es un problema de voluntad política. Ingeniero Juan Temístocles Montaz, el gobierno del PRD recompró las empresas de Norte y de Sur durante el gobierno de Hipólito Mejía y se comprometieron las finanzas públicas por 14 años, aproximadamente 700 millones de dólares, por empresas que estaban literalmente quebradas, lo que muchos técnicos del mismo Partido de la Liberación Dominicana consideramos que fue una transacción que alguien tendrá que responder en la historia sobre eso. Al llegar al gobierno del PLD en el 2004, la esperanza que había por parte de un sector técnico del PLD es que esa transacción se echara hacia atrás. ¿Por qué en lugar de investigar la licitud, la legalidad de esa transacción, usted le hizo ese pronto pago a Unión Fenosa en ese tiempo? Mire, déjeme decirle lo siguiente. A mí a veces me parece interesante estas cosas, porque la impresión que da cuando se hace en esa provincia, cuando se hacen esa pregunta, era que el presidente era un monigote mío. Como ahora quieren presentar al compañero Gustavo Montalvo como que Danilo es un monigote del presidente Montalvo. No, mire, esas cosas se hicieron porque fue decisión del gobierno, fue una decisión del gobierno, no de Temístocles Montaz. Y además se hizo por una razón elemental, por un problema de continuidad del Estado. O sea, nosotros hemos insistido mucho en el PLD que de lo que se trata cuando tú llegas al gobierno es de continuidad y cambio, es darle continuidad y cambio. Tú no puedes convertir al Estado Dominicano en un Estado irresponsable. Al final de cuentas se tomó una decisión, que le gustara o no le gustara a uno, fue una decisión que la tomó un gobierno que había sido elegido legítimamente por el pueblo dominicano, guste o no nos guste. Por tanto, de lo que se trataba era de tratar de buscar la mejor solución a esa operación que se hizo, que no nos gustó a nosotros, pero que ya había sido una decisión del Estado Dominicano. Y eso fue lo que hicimos. Y yo creo que de lo que se trata es eso, es de entender que a la hora de asumir responsabilidades a niveles de los gobiernos, uno no puede tirar por la borda los compromisos que previamente ha aceptado el gobierno, el Estado Dominicano. Yo creo que muchos de los problemas que hoy se están viendo en América Latina, en muchos países, tienen que ver con eso. O sea, el hecho de que se toman decisiones en un momento determinado y luego viene otro gobierno y lo que quiere es deshacer eso. Y eso lo que genera es una imagen a nivel internacional de irresponsabilidad y de falta de institucionalidad en un país. Por tanto, yo creo que lo que se hizo en el gobierno del presidente Leonel Fernández en esa dirección fue una decisión correcta y acertada, porque de lo que se trataba era demostrar al país como un país responsable, no un país de irresponsable. Yo hago este pequeño comentario a tu favor. Medidas así, de esa trascendencia, de esa importancia, de esa complejidad nacional e internacional, no la puede tomar un hombre. Pues eso no es así. A Temo se le ocurrió eso y ya, pero ¿y qué es esto? Ni un monarca, ni una vaina de eso. Esos son decisiones de un gobierno, decisiones institucionales, porque es muy común entonces enfilar hacia una persona. Bueno, ese es, caigan encima. No, tú tienes razón. No, y déjeme decirle, antes de que hagan la otra pregunta, una de las cosas que encontró. La posición suya sobre Loma Miranda. Sí, no, déjeme decirle, una de las cosas que yo creo que hay que tener muy presente, porque aquí se olvidan las cosas, y es verdad que los pueblos tienen la mente muy corta, ¿Oíste, Carlos Pella? Y es que cuando se llegó al gobierno, cuando se llegó al gobierno en el 2004, el país era el segundo país más riesgoso de América Latina. Cuando hablamos del país más riesgoso de América Latina, el primero era Argentina y después la República Dominicana. Y ustedes saben todo lo que está todavía pasando en Argentina. El problema para el gobierno era cómo acreditar el país a nivel internacional. O sea, el país tenía que acreditarse. Cuando hablamos de riesgoso era que si el país, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, salía en esos momentos a los mercados de capitales a buscar dinero prestado, a nosotros nos iban a prestar el dinero a tasa de interés por encima del 20%. Hoy el presidente Medina está consiguiendo tasa de interés del 6% y del 5%. En ese momento, el riesgo del país era tan grande por el hecho de que se veía al país como un país de irresponsable, que si salíamos a los mercados de capitales, íbamos a colocar bonos en los mercados de capitales a tasa por encima del 20%. La idea era que teníamos que de nuevo acreditar el país ante el mundo, porque tenemos un país que vive aislado. Pero eso le costó 300 millones de dólares a este pueblo, ingeniero. Pues bueno, pero eso está bien. Eso que le cueste 300 millones de dólares también. A la hora de la verdad, el tema es que el gobierno que lo hizo, que asuma la responsabilidad, pero fue una decisión
una decisión de un gobierno legítimamente elegido, legítimamente constituido, y que obviamente obligaba al gobierno que seguía o a crear un problema a nivel internacional, lo que iba a seguir desmeritando al país, o orientarse en la dirección de buscar una solución negociada. Y eso fue lo que se hizo. Ingeniero, Sobre lo de Loma Miranda, ¿cuál es su posición, ingeniero? Yo le diría a ustedes que la posición del gobierno con relación a Loma Miranda ha sido tomada. A nivel del gobierno se quedó bien claro de que eso había que pararlo desde el momento mismo en que el programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo presentó el informe, y obviamente esa posición hasta ahora no ha sido cambiada. ingeniero, una preguntita Me voy a reunir con usted primero que con Radamés. A mí me gustaría, ingeniero, antes de despedirnos, porque usted ha hablado de las pretensiones de Leonel Fernández de convertirse en un líder mesiánico en el PLD. Me gustaría No, pero no ha saber dicho eso, no. si usted discutió ¿Tú dices eso, eso? Sí, él lo dijo. si usted discutió eso con Leonel mientras usted fue No, pero funcionario sí de su que gobierno. nadie tiene derecho a eso. Y en No, segundo sí, lugar, realmente. si usted entiende que si Leonel llegara a la presidencia dictador, de nuevo, tonto viejo. intentaría prolongarse indefinidamente en el poder. Bueno, eso habría que preguntárselo a él. Gracias, Juan. En este gobierno de la mañana. Y eso te lo juro. Gracias por venir.